Las momias de Nazca. El secreto de dos razas. En el corazón del desierto peruano, bajo la arena reseca y las piedras que han sido testigos de milenios de viento y silencio, se encontraron los cuerpos. No eran simples restos humanos, no encajaban en el molde conocido de nuestra especie. Los llamaron las momias de Nazca, pero aquel nombre apenas tocaba la superficie de lo que en realidad representaban. Sus cráneos eran alargados, de proporciones imposibles. Sus manos, con 3 dedos largos y delgados, parecían diseñadas no para sostener herramientas, sino para manipular la energía misma del aire. Sus articulaciones no coincidían con nada que la anatomía humana pudiera explicar. Los investigadores oficiales, atrapados entre la ciencia y el miedo al ridículo, eligieron el camino más fácil, las llamaron fraudes. Pero los huesos estaban ahí, con densidades y proporciones que escapaban a cualquier falsificación artesanal. Los tejidos, analizados en silencio por algunos pocos valientes, mostraban estructuras que parecían más cercanas a lo reptiliano que a lo humano, aunque conservaban una forma humanoide perturbadora. En los pueblos cercanos, los ancianos no se sorprendieron. Para ellos, esos cuerpos no eran misterio ni invención. Eran la confirmación de historias que habían pasado de generación en generación, susurradas en las noches de luna. No fuimos los únicos. Ellos caminaron junto a nosotros, vivieron aquí, y algunos nunca se fueron. El desierto, con sus líneas perfectas trazadas sobre la tierra, parecía guardar sus huellas. Las figuras de colibríes, monos y arañas no eran simples dibujos rituales. Eran señales para aquellos que podían ver desde arriba, un lenguaje que los humanos habían copiado, intentando comprender. Pero el hallazgo volvió a encender la pregunta prohibida: ¿qué hacían esos cuerpos aquí? ¿Y por qué parecían tan distintos de nosotros, pero al mismo tiempo tan cercanos? La respuesta, aunque incompleta, se escondía en la memoria más antigua de la Tierra y en el eco de los ancianos. Hubo un tiempo en que dos razas compartieron el mismo mundo. Y lo que pasó después no fue un accidente, fue un destino tejido por la ambición y la ignorancia. Los cuerpos hallados en el desierto no eran de viajeros perdidos ni de seres caídos en desgracia. Representaban el eco de una época en la que la tierra no pertenecía a una sola raza. Los ancianos lo contaban como si fueran leyendas, pero la memoria de sus palabras era demasiado precisa para ser inventada. Decían que hubo un tiempo en el que dos pueblos compartieron el mismo territorio, los humanos y los altos, los que más tarde serían recordados como los seres de 3 dedos. Los humanos, frágiles en comparación, vivían de la tierra, de las aguas y de los ciclos naturales. Su fuerza era la unión con lo que les rodeaba, sabían leer el viento, seguir las estrellas, pedir permiso a la tierra antes de sembrar. Pero su debilidad era clara, eran fácilmente manipulables, crédulos y temerosos. Los otros, los altos, tenían dones que parecían rozar la magia. No dependían de la caza ni del agua como los hombres, pues dominaban energías invisibles que podían mover piedras gigantes o sanar cuerpos con solo tocar los huesos. Sus ciudades no dejaban ruinas como las nuestras, porque estaban hechas de materiales que se fundían con el tiempo, como si nunca hubieran existido. Al principio, había respeto. Los humanos los miraban como maestros, como dioses que podían enseñarles a vivir mejor. Y los altos observaban a los hombres con curiosidad, viéndolos como hermanos menores que podían ser guiados. Pero la convivencia pronto reveló una grieta. Los humanos deseaban lo que no comprendían. Querían las habilidades de los altos, su dominio del fuego invisible, sus secretos para alargar la vida. Los altos descubrieron su poder sobre los humanos. Entendieron que podían manipular sus miedos, que bastaba con mostrarse como seres divinos para que las aldeas entregaran su alimento, sus hijos y hasta su fe. Fue entonces cuando la convivencia dejó de ser equilibrio y se convirtió en jerarquía. Los humanos pasaron a ser siervos de aquellos a quienes adoraban como dioses. Las ofrendas no eran simples cosechas, también incluían niños, pues los relatos antiguos hablan de que los altos se alimentaban de algo más que carne, buscaban la esencia, esa chispa vital que brillaba con más fuerza en los más jóvenes. La relación entre ambas razas ya no era de respeto mutuo, sino de dependencia y sometimiento. Los humanos comenzaron a dividirse, algunos lo seguían y defendían,
otros los odiaban en secreto y soñaban con rebelarse. Así fue como el desierto guardó no solo las figuras trazadas en la arena, sino la memoria de un mundo dividido en dos. Y en esa división se encontraba el principio de su caída. El tiempo en Nazca avanzaba, pero no de la misma manera para todos. Mientras los humanos medían sus días por la salida y la puesta del sol, los altos parecían vivir en una dimensión distinta, como si los ciclos del tiempo no los desgastaran. Su longevidad y resistencia los convertían en seres casi inmortales frente a la fragilidad humana. Al principio, esa diferencia era aceptada. Los humanos aprendían de ellos y recibían protección. Pero poco a poco, la relación se inclinó hacia un dominio disfrazado de guía. Los altos descubrieron algo: los humanos podían ser moldeados no solo con enseñanzas, sino con símbolos, rituales y miedo. Los sacerdotes de la raza alta comenzaron a presentarse como mediadores entre los dioses y la humanidad. Mostraban sus habilidades: control sobre el clima, sobre la energía de la tierra, sobre las mismas líneas que luego serían grabadas en el desierto, como pruebas de que estaban destinados a gobernar. Y los humanos, sin capacidad de comprender del todo, obedecían. Primero fueron pequeñas demandas, cosechas entregadas como tributo, trabajo en las construcciones, obediencia ciega a las órdenes. Luego vino algo más profundo: los altos aprendieron a manipular la mente humana a través de sueños e ilusiones. Muchos aldeanos aseguraban haber visto visiones que ordenaban sacrificios, otros sentían voces que los dirigían a actuar sin cuestionar. Lo que en realidad ocurría era un refinado control psíquico, una habilidad que los diferenciaba aún más. Con cada generación, la humanidad se volvía menos libre, más sometida a una estructura diseñada por los altos. La raza humana se convirtió en un rebaño, dividido entre los que servían en las labores físicas y los que eran usados como ofrenda en rituales de poder. Pero en esa aparente armonía forzada, algo oscuro comenzó a crecer: la ignorancia impuesta y la dependencia absoluta. Los humanos dejaron de cuestionar, dejaron de recordar que alguna vez habían tenido su propio orden natural. Se transformaron en piezas de un tablero donde solo los altos decidían las jugadas. Lo que parecía convivencia se había convertido en manipulación sutil. Y como siempre ocurre con los desequilibrios, el precio aún estaba por llegar. La supremacía de los altos parecía indestructible. Sus templos dominaban el horizonte, sus símbolos estaban grabados en cada roca y cada línea en el desierto, como recordatorios de que el poder les pertenecía. Pero lo que no comprendieron fue que todo dominio forzado genera resistencia, y que incluso la mente más débil aprende, aunque sea lentamente, a reconocer la opresión. Los humanos, aunque moldeados y doblegados, comenzaron a percibir las grietas en el orden impuesto. Algunos notaron que las visiones que los llevaban a sacrificar a sus propios hijos no provenían de dioses benevolentes, sino de seres que los utilizaban como combustible para mantener su supremacía. El murmullo de duda empezó a recorrer aldeas enteras. ¿Realmente eran los altos guardianes de la vida, o simplemente parásitos vestidos de maestros? Al mismo tiempo, el abuso de poder comenzó a volverse en contra de los propios altos. Su capacidad de manipular, de extraer energía y obediencia, generó una dependencia enfermiza. Cuanto más poder acumulaban, más necesitaban. Y cuanto más exigían, más se debilitaba el tejido natural que unía a ambas razas con la tierra. La tierra de Nazca, antes fértil, comenzó a resentirse. Sequías prolongadas, cielos cargados de tormentas inusuales, grietas en el suelo que parecían heridas abiertas. Los humanos sufrían primero, pero pronto también los altos empezaron a sentir el peso de un equilibrio roto. Fue entonces cuando los humanos, aunque sin plena conciencia de lo que hacían, empezaron a marcar el final de sus dominadores. No por sabiduría, sino por ignorancia y rebeldía desorganizada. Algunos se negaban a entregar tributos, otros se escondían en cuevas y montañas, huyendo de la servidumbre. Pero esa resistencia no nacía de un ideal de justicia, sino de la necesidad de sobrevivir, de proteger lo poco que les quedaba. Los altos, en su orgullo, no supieron ver que el verdadero peligro no era la fuerza humana, sino su incapacidad para sostener un sistema basado en el abuso. Al no comprender que la armonía con el todo era la clave, y al arrastrar a los humanos a un modelo donde solo unos pocos se beneficiaban,
habían sembrado su propia ruina. El declive no comenzó con un gran enfrentamiento, sino con pequeñas fisuras, hambre, desobediencia, miedo y odio. Cada acto de control de los altos solo generaba más rechazo. Cada intento de imponer orden se convertía en un eco de su debilidad. Así, el destino de ambas razas empezó a sellarse, los altos por su arrogancia, y los humanos por no aprender que sin coordinación con el todo, la historia solo se repetiría. El declive de los altos no llegó con estruendo, sino con un silencio inquietante que poco a poco cubrió los valles de Nazca. Al principio, todavía mantenían sus rituales y su dominio, pero las señales de su debilidad eran innegables. Ya no podían controlar las tormentas, ya no podían curar las sequías, ni manipular a los humanos con la misma facilidad de antes. Sus cuerpos, tan distintos a los humanos, comenzaron a mostrar fragilidad, piel que se secaba como corteza, huesos que se volvían quebradizos, miradas apagadas que antes habían deslumbrado como soles. Los humanos, testigos de esa decadencia, dejaron de venerarlos. Algunos huyeron a las montañas, otros se rebelaron abiertamente. Pero más que una victoria humana, lo que ocurrió fue un colapso inevitable. Un sistema que se había sostenido solo con la extracción del todo ya no podía continuar. Se dice que los altos intentaron aferrarse a la tierra, creando templos subterráneos, escondiendo su sabiduría en códices y artefactos que jamás llegaron a comprender del todo. Algunos buscaban inmortalidad, otros se resignaron a perecer. Y cuando la debilidad los alcanzó por completo, sus cuerpos quedaron inertes, rígidos, con esas largas extremidades y cráneos alargados que hoy todavía nos observan desde el polvo del tiempo. Son esas mismas formas las que hoy llamamos las momias de Nazca. No son simple evidencia arqueológica ni fraude como muchos aseguran, son las huellas de una raza distinta, una advertencia silenciosa escrita en carne seca y hueso frágil. Lo más inquietante es que su final no fue solo consecuencia de su arrogancia, sino también de la incapacidad de los humanos de aprender lo esencial. En lugar de comprender la lección, muchos heredaron sus mismas ambiciones, dividirse, manipularse entre ellos, ignorar que la vida solo puede sostenerse en equilibrio con el todo. Así, las momias de Nazca permanecen como guardianas de un secreto incómodo, no nos recuerdan únicamente lo que existió, sino lo que puede repetirse. Ellos desaparecieron porque olvidaron la armonía, nosotros, en nuestra ceguera moderna, caminamos hacia la misma grieta. El desierto, vasto y silencioso, guarda sus cuerpos como un espejo hacia la humanidad, una advertencia de que la soberbia y la ignorancia son caminos que siempre terminan en ruina. Las momias de Nazca no yacen como reliquias inertes, sino como espejos ocultos de lo que somos. Ellos, los altos, cayeron no porque fueran débiles, sino porque confundieron el poder con sabiduría, la dominación con permanencia. Y los humanos de entonces, incapaces de ver más allá de sus propias luchas, heredaron ese mismo error. Hoy, al observar sus cuerpos petrificados en el tiempo, podemos preguntarnos, ¿qué tanto nos diferenciamos de ellos? Hemos levantado nuestras propias redes de dominio, creado sistemas que consumen más de lo que la tierra puede dar, y olvidado que la vida solo florece cuando todas sus partes caminan juntas. Los altos fueron advertencia, no mito. Su colapso fue un espejo que el desierto dejó para nosotros. Cada fibra seca de sus cuerpos nos susurra, lo que ustedes llaman progreso no será distinto si olvidan la raíz del todo. Quizá por eso, cada vez que la ciencia se acerca a ellos con bisturís y rayos X, lo que encuentra no es solo misterio arqueológico, sino la vibración de una pregunta más profunda. ¿Repetiremos la misma historia? Porque si seguimos ignorando los cantos de la tierra, si seguimos dividiendo en lugar de unir, un día nosotros seremos las momias del futuro. El tiempo no perdona, y lo que está fuera de la armonía, tarde o temprano, se quiebra. Queridos oyentes de Chamán, recordemos siempre, donde el misterio respira, ahí está Chamán. Cada historia es un portal, y Chamán tiene la llave. Gracias por caminar conmigo en este viaje entre los susurros del pasado. Si esta historia resonó en tu espíritu, comparte este relato, suscríbete al canal y déjame saber si tú también has sentido que los ecos de lo antiguo siguen vivos entre nosotros. Porque tal vez, en algún rincón de la noche, las momias de Nazca aún nos observan, esperando a ver si hemos aprendido,
o si el olvido nos alcanzará también.